breve porción ya es una bendición para nuestras vidas, porque son palabras que nuestro Señor habló y con solo leerlas, hermanos, ahí está el mensaje. Hace mucho tiempo había un predicador, por la época de 1920 y tanto, que en una ocasión solamente se subió al púlpito y leyó una lectura, unas palabras muy hermosas, y trajo la lectura, la leyó, trajo la oración y dijo: gracias, hermano, he predicado. Solamente fue una lectura. Ese fue el mensaje. Y verdaderamente, hermano, solo esto es el mensaje que Dios trae a nuestras vidas. Y cuando nosotros meditamos en esta porción, vemos cómo es el amor, la misericordia, la bondad de Dios para nuestras vidas. En su ministerio terrenal, quizás, hermanos, el pueblo más privilegiado, el pueblo más bendecido en todos los tiempos, fue el pueblo de Israel. Cuando el Señor vino, hermanos, a andar predicando en ese lugar, trayendo las palabras de vida y haciendo, hermanos, tanto milagro y trayendo tanta bendición a los que sufrían, que sin duda alguna, hermanos, aquel pueblo recibió la mayor bendición de su historia. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, a pesar de todo lo maravilloso que el Señor habló, todo lo maravilloso que Él hizo, aquel pueblo, hermanos, ¿cuántos rechazaron su mensaje? ¿Cómo rechazaron su palabra? No entendieron el mensaje de salvación que el divino Señor les traía. Pero sí fue un pueblo bendecido. Y cuando leemos esta porción, cuando leemos en primer lugar dice, en aquel tiempo, precisamente se está refiriendo a ese tiempo en que el Señor les estaba predicando, les estaba enseñando, les estaba trayendo el mensaje de vida eterna. En el Evangelio de Lucas, antes de esta porción que hemos leído, que aquí hemos leído en Mateo, pero en el Mateo de Lucas, antes de esta porción, está el regreso de los 70 discípulos que él envió a predicar. Antes de esto, está el regreso de los 70. Ya ustedes saben con qué regocijo llegaron aquellos 70 o 72 discípulos. Pero el Señor les dijo, cuando los discípulos le trajeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen. Él les dijo, no os alegréis por eso, sino regocijaos más bien porque vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Esa es la porción que está en Lucas antes de esto. O sea, en medio del versículo 24 y 25 está esa porción. En Lucas, esa porción es de salvación. Aquí en el Evangelio de Mateo, la porción que está es una porción de juicio. Cuando el Señor dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Ahí trae juicio. En Lucas, hermanos, la porción que está es de salvación. Pero el Señor se refiere, Mateo se refiere aquí en ese tiempo en que acontecen esos dos eventos.
Uno de salvación y este otro evento que está acá es de juicio. Pero la Escritura dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre. El Señor es digno de alabanza. Y Jesús está alabando al Padre precisamente porque Dios es un Dios de salvación. La Escritura dice que la salvación pertenece a Dios. Y como a Él le pertenece, Dios es digno de alabanza. ¿Con cuánta razón, hermanos, nosotros no debemos de alabar a nuestro Dios? De que siendo esas ovejas que habíamos andado perdidas, Él fue a buscarnos y nos trajo uno a este redil, a este rebaño, dándonos, hermanos, salvación. Por eso, hermanos, que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía que es en un solo pensamiento, dándole gracias a Dios por esta salvación tan grande. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí, hermanos, en estas palabras hay dos cosas muy importantes. Al decir te alabo, Padre, está mostrando su relación, la relación que tiene el Señor con Dios Padre. Ya sabemos, hermanos, que el pueblo judío siempre que oía que Jesús decía mi Padre, inmediatamente lo relacionaban en una igualdad con Dios. Lo relacionaban en su deidad. Y aquí ese significado tiene, ese mismo significado tiene. Se está relacionando con su deidad. Y los judíos así lo entendían. Su relación con Dios. Y el otro aspecto, Señor del cielo y de la tierra, es el control soberano que tiene Dios sobre la salvación. El control soberano. Ya que la salvación, hermanos, no es el resultado de nuestros planes. La salvación no es el resultado de nuestros propósitos. La salvación no es el resultado de nuestros deseos, sino que la salvación es la acción soberana de Dios. Es porque Él así lo ha querido. Es porque Él así le ha placido. Y no porque nosotros lo hayamos buscado o nos hayamos esforzado, sino que en su misericordia Él nos ha regalado ese don tan grande que es la salvación. Porque Él es soberano. Entonces el Señor empieza, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Pero por qué lo alaba? Vea la respuesta. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Este texto, hermano, nos habla de varias cosas. De soberbia y de humildad. Pero más que todo de humildad. Ya que la humildad es quizás el primer paso para la salvación. No olvidemos que la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es para los humildes. Porque aquí se habla de sabios y entendidos. Y se habla de niños. Cuando habla de sabios y entendidos es soberbia. Cuando se habla de niños es humildad. Y no olvidemos
que la primera bienaventuranza que encontramos en el capítulo 5 de este Evangelio de Mateo es precisamente para los humildes. Esa bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la humildad, los humildes son aquellos a los cuales Dios le da su gracia. El reino de Dios pertenece a los humildes. Fíjate bien, él dice, yo habito, dice, en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Es la humildad. Pero aquí nos dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquí se está refiriendo, hermano, a aquellas personas que son sabias, intelectuales, que todo lo saben en su propia opinión. Hay gente que todo lo sabe. Hay gente que se jacta de su intelectualidad. Y piensa, hermanos, que siendo tan entendidos, tan intelectuales, tan sabios, estas cosas no son para ellos. Porque se consideran mucho más alto que la sabiduría que Dios ha revelado en esta palabra. Pero no se está refiriendo precisamente a todas las personas que tengan una buena educación o que han desarrollado un gran intelecto, sino a los que en su propia opinión, y a veces sin serlo, no es que esté contra los que hayan adquirido un gran conocimiento. Inclusive Pablo, hermanos, por ejemplo, si Pablo era un hombre con gran conocimiento, un gran intelectual, Pablo no era cualquier cosa. Sus escritos demuestran, hermanos, que tenía una gran sabiduría. La epístola a los romanos, hermanos, es una prueba de la inmensa sabiduría y conocimiento que tenía Pablo. En sus epístolas todos demuestran que él tenía mucha sabiduría de las cosas de su mundo, de su tiempo. Dios no está en contra de aquellos grandes hombres que tienen conocimiento, no está contra eso. Es con aquellos que ellos mismos se consideran sabios y entendidos, que son soberbios a la palabra de Dios y por lo tanto la rechazan, ya sean religiosos o no religiosos. Así como los fariseos de la época. El Señor les predicaba, el Señor les enseñaba, el Señor obraba y rechazaban aquellas verdades. Las tenían como cosas para la gente inculta, para la gente baja, y no para ellos que tenían grandes conocimientos teológicos según ellos lo creían. Por eso dice, el Señor escondió estas cosas, porque estas cosas, hermanos, no se entienden con sabiduría humana, no se entienden con razonamiento humano. No se entienden a través del intelecto humano. El Señor dice, porque se las revelaste a los niños. Todas estas cosas de la vida espiritual, de la vida eterna, se entienden cuando el Señor nos las ha revelado a nosotros. Es una revelación que Él trae a nuestras vidas. Cuando dice a los niños, no se refiere a niños de
de 5 años, de 6 años, no está refiriendo a ninguna edad. Se está refiriendo a niños aún así como nosotros, que ya pasamos de esa edad, ya tenemos ciertos años, cierto número de años. Pero que al Señor le ha placido a nosotros y no a los sabios y a los entendidos revelarnos estas verdades eternas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, es un gran privilegio. Es un gran privilegio que el Señor nos haya revelado estas verdades, que entendamos y comprendamos el mensaje de Dios para la humanidad, para nuestras vidas. Porque lo hacemos por revelación. El Evangelio ha sido dado a nosotros por revelación del Espíritu Santo y no por nuestro intelecto, no por lo que tengamos en nuestra cabeza. Como alguien dijo, el lugar del Evangelio es el corazón y no la cabeza. Es el corazón. El Evangelio no lo vamos a entender ni a recibir únicamente con el intelecto humano. Es con el corazón. Ese es el lugar del Evangelio. El corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el Señor alaba al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A los niños. A los que no teníamos ningún conocimiento espiritual antes, pero que de repente el Señor nos encontró y nos enseñó sus verdades. Así como aquel encuentro con Nicodemo. ¿Se acuerdan de esa lectura? En el Evangelio según San Juan. Cuando el Señor les dice que a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y se le estaba hablando a Nicodemo, que era un maestro de Israel. Cuando se dice maestro de Israel, era un hombre que tenía grandes conocimientos teológicos de esa época. Grandes conocimientos, que era un maestro. Sin embargo, con todo su conocimiento intelectual de teología, Nicodemo no entendió las palabras que Jesús le estaba diciendo: te es necesario nacer de nuevo. Ya ustedes saben qué fue lo que le contestó Nicodemo. Pero el Señor, después de que Nicodemo le contesta, le dice: si tú, le dices, no entendés las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? ¿Ven? A pesar de su conocimiento, pero era terrenal. Pero las cosas celestiales no se pueden entender con la mente terrena, humana. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía que volver hacia atrás, dejar todos sus conocimientos, irse hacia atrás y empezar a creer como un niño para poder entrar al reino de los cielos. El Señor mismo dijo: si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Porque un niño, hermanos, no es como un adulto. El pensamiento de un niño es más sencillo. Un niño es más creyente, es decir, cree las cosas que se le dicen. Un niño no guarda resentimientos. Un niño olvida los males que le han hecho. Usted ve, los niños a veces están peleándose ahí, los niños.
A veces pelean. Pero son niños. Al momentito han olvidado ese pleito y ya están jugando. No son como los viejos, que guardamos resentimientos. Guardamos resentimientos. Somos más duros para creer las verdades. El niño no es así. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos como niños, humildes, sencillos, sin resentimientos, que creamos lo que Él nos dice. Así como un niño le cree a su padre o a su madre, así quiere que el Señor le creamos a Él como niños. Y el que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso, dice, es lo que le agrada al Padre. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es como el Señor hace su obra. No como los sabios e entendidos piensan, sino como Él desea que obremos, que hagamos, que nos volvamos como niños. Luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien Él quiere revelar. Todas las cosas me fueron dadas, entregadas por mi Padre. Esos versículos también hablan acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice todas las cosas me fueron entregadas, Él está diciendo todas las cosas. Como aquellas palabras que Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Todas las cosas, es decir, todo el poder, toda la verdad, todo el juicio, todas las cosas están bajo su soberanía. A Él le ha sido dado todo. Él es el soberano, el dueño de todas las cosas. Él es el soberano. Todas las cosas, toda autoridad, todo poder, toda potestad me ha sido dada. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Eso es lo que revela la deidad de Dios, hermano. En su esencia, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. En su esencia, nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Y aquí viene la soberanía. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso eso de que al Hijo solamente lo conoce el Padre! Y lo conoce desde la eternidad. Lo conoce desde el pasado. Pero está el privilegio tan grande de que en su soberanía dice, y aquel a quien Él quiera revelar. Entonces no depende de que si el hombre quiere. No depende de eso, sino que depende del Hijo que Él lo quiera revelar. Si nosotros conocemos a Dios en lo que Él nos ha permitido, por supuesto, es porque al Hijo le ha permitido revelárnoslo a nosotros, porque a Él le ha placido. Y por eso es que nosotros conocemos a Dios. Porque a Él le ha placido revelarnos cómo es Dios. Y de Dios, hermanos, nosotros conocemos mucho.
No me vaya a decir que usted no conoce mucho de Dios, conoce mucho. Sabe que Dios es amor. Sabe que Dios es soberano. Conoce los atributos de Dios, que Dios es santo, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente. Todo eso es conocimiento de Dios, pero no por nosotros mismos, sino porque el Hijo nos lo ha revelado y nosotros hemos abierto el corazón a esa palabra. Por eso es que el Evangelio reside en el corazón y no en la mente humana. Y aquel a quien el Hijo lo ha querido revelar. Aquí, hermanos, con estas palabras, se desploma, cae abajo todo mérito humano. Si nosotros, hermanos, estamos ante la presencia de Dios, si nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado vida eterna, no es por ningún mérito que teníamos. No hay mérito en nosotros. Nosotros no teníamos ningún mérito para que Dios se acordara de usted y de mí. No había nada bueno, ni en usted ni en mí. Si estábamos perdidos, y ese era nuestro camino, seguir perdidos para siempre. Eso era nuestro camino. Pero a Dios le plació revelarnos la verdad. A Dios fue que en su soberanía le plació darnos salvación. Entonces cuando dice, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, allí ya no hay méritos para nadie, sino porque es al Hijo que le ha placido revelarnos esta verdad. Y a Él sea la gloria. Por eso el Señor dijo, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y nosotros así podemos decir también, hermano, te alabo, Padre, porque a ti te plació revelarnos estas cosas y no a los sabios y entendidos según su propia opinión. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice más adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Venid a mí. Eso es fe. Que cuando se oye la voz del Señor, nos acerquemos a Él. Es fe. Y la fe y la gracia de Dios son inseparables. Son inseparables. Donde hay fe es porque ha llegado la gracia divina. Porque aún la fe es un don de Dios. No es algo que nosotros hemos desarrollado, sino que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es regalo de Dios. Entonces, pero la fe y la gracia van unidos. Van inseparables. Son inseparables en el camino de la salvación. Venid a mí, dice el Señor. Todo lo que el Padre me da, dice Él, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. No lo echa fuera porque el Padre se lo ha dado. Oveja que el Padre le ha traído al sublime pastor, al pastor de las ovejas. Entonces, eso es fe. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Trabajados. Ahí puede, hermanos, explicarse de diversas maneras. Eso de estar trabajado y estar cargado. Pero aquellos hermanos que buscan la salvación a través de sus esfuerzos,
Hay gente que piensa que a través de esforzarse, que a través de buenas obras, que a través de penitencias, que a través de sacrificios, que a través de tantas cosas pueden alcanzar la salvación. Y hay gente que se esfuerza en hacer buenas obras, son altruistas, ayudan, pensando que con eso van a recibir la recompensa de Dios. Porque piensan que la salvación es una recompensa a sus obras. Entonces se esfuerzan y se afanan. Trabajan. Y al final de tanto se encuentran cansados, cargados y agotados por el esfuerzo que están haciendo por alcanzar la salvación y al final no la van a alcanzar. Porque no es por obras, no es por esfuerzo humano, no es por sacrificio humano, no es por penitencia humana que se va a alcanzar la salvación. Ya hubo uno que se sacrificó y ese sacrificio es el que nos da la vida eterna. Ya nosotros no podemos hacer ninguna obra porque el Señor lo hizo todo. Y como Él lo hizo todo, Él nos dice a nosotros que simplemente creamos. Eso es todo lo que el Señor dice. El que cree en mí tiene vida eterna. No dice el que obra, el que hace sacrificios, el que hace las más grandes penitencias. No dice eso. Sino simplemente el que cree en mí. Eso es fe. Eso es fe. Creerle al Señor. Si usted le cree al Señor, tiene vida eterna. Si usted cree que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado, tiene vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Entonces muchos están agotados, son como la mujer aquella que estaba enferma de flujo de sangre. Mira, había andado de un lugar para otro, buscando medicina, de un médico a otro, de otro médico a otro. Ya estaba agotada la mujer. Y nada. Su condición era la misma. Hasta que vino a tocar a Jesús. Tocó a Jesús y halló descanso para su problema. Pero estaba trabajada, estaba agotada. De andar visitando todos los médicos de su época. Y nadie le daba ninguna ayuda. Nadie le daba ningún descanso a su problema. Solamente Jesús. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es la paz. Es la paz que Cristo nos da cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él. Luego Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo. Siempre el Señor, hermanos, en sus palabras, en sus enseñanzas, en las parábolas que Él predicaba, que Él enseñaba, tomaba ejemplos de la vida cotidiana, de algo que el pueblo conocía, que le era familiar, para que le entendieran. Para que le entendieran. Y aquí Él está empleando lo mismo que había en aquella época, cuando Él dice, lleven mi yugo. En aquella época, hermanos, cuando los hombres o mujeres
querían cargar algo, llevar alguna carga, se colocaban sobre el cuello una cosa como yugo. Y llevaba unos palos para el lado y ahí en esos palos colgaban las cargas, una a un extremo y el otro al otro extremo. En esa forma podían llevar dos cargas a la vez y con bastante facilidad, porque este yugo les servía para que esas cargas se equilibraran y así les resultaba fácil llevar. Todavía hoy en día en los países asiáticos emplean eso. Se ponen una vara y en la vara, en los dos extremos de la vara, ahí van las cargas, ¿va? Pero solamente es una vara que pone un madero o algo así. Pero en esa época era un yugo y así llevaban la carga. Entonces el Señor usa esa comparación. Llevad mi yugo sobre vosotros. Sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces él estaba empleando lo que la gente conocía, lo que la gente estaba acostumbrada a ver o que usaba con frecuencia. Entonces ahora le está diciendo que se lleve su yugo. El evangelio, hermanos, no es una carga dura. Porque él mismo está diciendo, y ligera es mi carga. Sin embargo, cuando nos habla de yugo, nos está hablando de obediencia. Porque también ya dijimos que él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y muchos pueden decir, yo creo, pero solo allí. Pero él no deja todo en un solo lugar, él va avanzando en su enseñanza. Y dice, llevad mi yugo, eso ya es obediencia. Porque el Señor, hermano, nos ha enseñado en su evangelio tantas hermosas cosas, tantas enseñanzas, que todas nos van dirigiendo hacia llevar una vida de santidad. Y llevar una vida en santidad es llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios. Entonces no es simplemente creer así a secas, como cualquiera puede decir. No dijo alguien, si con solamente que confesaras que Jesús es el Señor ya estás salvo y viví como querrás. Pero no es así. No es así. Porque no es solamente confesar con la boca el nombre de Jesús, si hasta los demonios lo confesaron. Los demonios confesaron a Jesús. Decía el demonio, yo sé quién eres, el Hijo del Altísimo. Yo sé que eres el Santo de Dios. Eso decían los demonios cuando el Señor los echaba afuera. Lo estaban confesando. Pero no por eso iban a ser salvos los demonios. Ningún demonio puede ser salvo. Entonces es obedecer a Dios. Por eso, fíjate que todo el Señor lo reveló a los niños. Gracias, Señor, porque me revelaste estas verdades. Sí, te las he revelado, pero lleven mi yugo, les dije después. No es solo eso, lleven mi yugo. Mi sufrimiento, mi palabra. Caminen en rectitud. Caminen conforme al evangelio. Sean hijos obedientes. Había un dicho antiguo, refiriéndose a esto mismo, un dicho antiguo de los judíos, que decía, pon el cuello bajo el yugo. Pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Eso decían los judíos. Pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Y eso es lo que está diciendo el Señor también.
aprender de mí. Es instrucción. Y si aprendemos de Él, nuestra alma se está alimentando. Nuestra alma se está fortaleciendo. Nuestra alma está recibiendo la enseñanza del mismísimo Dios. Eso es, hermano, lo que el Señor quiere decir, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Él? Que Él es manso y humilde. Amén. Es la humildad de que venimos hablando de los niños. Es la humildad. El Señor no quiere, hermanos, que haya ninguna soberbia en nuestros corazones. Él resiste a los soberbios. Los aborrece. Toda soberbia el Señor la aborrece. Él quiere humildad. ¿Y cuándo vamos a llevar humildad? Cuando llevemos el yugo del Señor. Cuando llevemos el yugo del Señor. Y ese yugo, hermanos, no cuesta llevarlo. Le cuesta a los rebeldes. Les pincha por un lado, les pincha por el otro y no hayan sosiego. No hayan sosiego. Reniegan de un lado, reniegan del otro lado. No hayan paz. Y el Señor, lleven mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevarlo con amor. Llevarlo con amor. Porque Dios es amor. Entonces Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál es el descanso, hermanos, para vuestras almas cuando llevamos el yugo del Señor? Pues seguir lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está enseñando, lo que tenemos en su palabra escrita. Eso nos da descanso a nuestra. Con solo leer esta porción, hermano, trae cuánto descanso a nuestra vida. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos dicen, ay, el evangelio tanto que cuesta. El evangelio tan difícil. Ay, el que predica tanto que pide que uno sea. Pues le resulta difícil porque son rebeldes. Porque son rebeldes. Si Dios no está pidiendo cosas imposibles para nuestra vida. Si estas cosas los sabios y los entendidos no las pueden llevar. Es imposible que los sabios y entendidos según su opinión puedan, hermanos, llevar este yugo. Es imposible. Se necesita ser humilde para llevar el yugo del Señor. Pero no es algo que sea difícil para nosotros, hermano. Si contamos con la ayuda misma de Dios, Él está a nuestro lado. Él va con nosotros. Yo soy tu ayudador, dice el Señor. Yo soy tu ayudador. Yo soy el que te da la fortaleza. Entonces, hermanos, no nos sintamos, hermanos, como que desesperados. No debe de haber desesperación para ninguno de los hijos de Dios. Si tenemos al Consolador, si somos morada del Espíritu Santo, tenemos en nosotros quien consuela y conforta nuestras vidas. Entonces, llevemos adelante, hermanos, y no desmayemos, llevando el yugo del Señor. No es difícil su carga, es ligera, porque Él va con nosotros ayudándonos en aquellos momentos que son difíciles para nuestra vida. En los momentos difíciles, cuando sienta la carga pesada, el Señor es su ayudador. Y si tenemos a Él siempre a nuestro lado como nuestro ayudador, la carga siempre va a ser ligera. Y vamos a seguir avanzando en nuestra vida espiritual
hasta llegar a la meta final, que es a donde Dios quiere que lleguemos. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede a medio camino, no. Si se queda a medio camino es que no es su hijo. Porque los hijos del Señor vamos a llegar hasta el final. Hasta el final. Porque hasta allá nos lleva el Señor. A mí me gusta un versículo que está en el libro de Salmos que dice que Él nos conducirá aún más allá ¿de qué? De la muerte. ¿Bien? Aún dice, Él nos conduce aquí en vida. Él nos está conduciendo. Pero todavía, y aún Él nos conducirá más allá de la muerte. O sea que no va a ser hasta allí que vamos a llegar, sino que hay un más allá en donde el mismo Dios nos va a seguir conduciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermano. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Bien, pongámonos de pie, por favor.